¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar con este curso escrito por mi pastor Esteban y estamos viendo los rudimentos de la doctrina de Cristo. Estamos en nuestra cuarta lección y vamos a ver la imposición de manos. Esta lección de la imposición de manos es muy interesante porque es algo que el creyente hace de parte de Dios. Y en esta lección vamos a ver 3 razones para imponer las manos sobre otra persona según lo que la palabra de Dios dice. Cada una es algo que hacemos en oración. La imposición de manos es parte de la oración que vemos a través de toda la Biblia. Número 1, para bendecir. Número 2, para sanar. Y número 3, para consagrar. Estas 3 razones para imponer las manos en oración las vamos a ver a continuación. Primeramente, para bendecir. Históricamente se puede ver en la palabra de Dios el concepto de la imposición de manos desde el principio hasta el fin. La primera vez que lo vemos está cuando Esaú menosprecia la primogenitura y Jacob lo suplanta recibiendo la mayor bendición de su padre. En Génesis 27, del 24 al 29, dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo le bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Isaac, imponiendo las manos sobre su hijo, lo bendijo, aunque fuera por decepción. Jacob obtuvo la bendición de su hermano mayor. Viendo esto, realizamos que hay poder que traspasa de uno a otro por la imposición de manos. No solo recibía la bendición de su padre, sino los bienes materiales también. En Génesis 48, del 12 al 20, dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a su izquierda de Israel, y Manases a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así sus manos adrede. Aunque Manases era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manases. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé también. Él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manases, y puso a Efraín antes de Manases. Aquí José impuso sus manos sobre Efraín y Manases para bendecirlos. Vemos aquí también la importancia y el poder de esta práctica. A quien puso su mano derecha recibió la bendición mayor. En Mateo 19, del 13 al 15, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase.
Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. En el Nuevo Testamento vemos la misma costumbre que sigue con Jesús para bendecir a los niños. Hasta hoy en día los judíos hacen esto, imponer las manos sobre sus hijos para bendecirlos. Nosotros los cristianos seguimos usando este concepto para bendecir a la gente. En 2 de Timoteo 1, del versículo 6 al 7, dice: y por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parte de la bendición que viene de la imposición de manos es el poder de Dios, como aquí con Timoteo. Así muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo también por imponer las manos sobre ellos. En Hechos 9, versículo 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es común en las iglesias que creen en el bautismo del Espíritu Santo que imponemos las manos para impartir dones, como en Romanos 1, versículo 11, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y en 1 de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Y mi pastor Esteban dice que él recibió el don de profecía por imposición de manos. Número 2, para sanar. En el Nuevo Testamento hay muchos casos de sanidades que se manifiestan a través de la imposición de manos. Jesús lo hizo. En Mateo 9, del 18 al 26, dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. Y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Jesús nos lo dio como mandamiento: orar por los enfermos, imponiendo las manos. En Marcos 16, 15, 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta señal seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto es algo que hacemos de parte del Señor: imponer las manos sobre los enfermos, y Dios sana. Nosotros somos solamente un punto de contacto para que el poder del Señor fluya para sanar a quien Él quiere sanar de acuerdo a su voluntad. Los discípulos de Jesús lo hicieron en la primera iglesia. En Hechos 28:8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó.
Hoy en día nosotros tenemos la misma habilidad de orar por los enfermos, imponiendo las manos, y Dios les va a sanar. Y número 3, para consagrar. La primera vez que vemos la imposición de manos con el propósito de consagrar está en Levíticos 16:21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. La consagración que viene con la imposición de manos es muy importante en la iglesia y vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. En Hechos 6, del versículo 1 al 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los prepararon y consagraron a los diáconos de la iglesia por la imposición de manos. Esto tenemos que hacer también en la iglesia. Cuando hay un líder que se levanta o alguien que va a hacer una tarea para el Señor, imponemos sobre ellos las manos para transmitir este poder del Señor para que ellos hagan la obra. Y lo hacemos de parte del Señor, no es algo de parte nuestra. En Hechos 13, del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Notamos unos elementos muy importantes y necesarios en lo que aconteció aquí. Primeramente, en versículo 1 dice que había en la iglesia profetas y maestros. Este tipo de consagración es hecha por los ministros como los de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En el versículo 2 dice: dijo el Espíritu. Cuando oramos por los de la iglesia para consagrarlos al servicio de Dios, tienen que ser llamados por el Espíritu Santo, no por los hombres. En versículo 3 dice que les impusieron las manos. Fueron llamados por Dios y luego consagrados o separados por los hombres a través de la iglesia. La imposición de manos es una parte necesaria de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Por eso se nombra entre los rudimentos de la doctrina de Cristo. Tenemos que estudiar y ponerla en práctica en el ministerio para poder cumplir con la obra de Dios. En conclusión, en esta cuarta clase de la imposición de manos, nosotros vimos las 3 razones para imponer las manos. Número 1, para bendecir, para sanar y para consagrar. Y todo lo hacemos de parte del Señor. Somos usados por Él. Yo espero que sea de gran bendición esta lección, que la pongamos en práctica. Nos vemos en nuestra próxima clase, ya sea en línea o presencial. Que Dios les bendiga grandemente.